En este video vamos a hablar de la segunda presidencia de Roca. Alejo Julio Argentino Roca fue un político militar y estadista argentino que se desempeñó 2 veces como presidente de la nación argentina. El primer periodo fue desde 1880 hasta 1886 y el segundo, en el cual nos enfocaremos, fue desde 1898 hasta el año 1904. Él, nacido en Tucumán el 17 de julio de 1843 y fallecido en Buenos Aires el 19 de octubre de 1914. Cabe aclarar que él pertenecía a la PAM. ¿Qué quiere decir esto? El Partido Autonomista Nacional. Partido que se mantuvo 42 años en el poder sin ninguna alternancia, tejiendo complejos sistemas de alianzas con distintas fuerzas, lo que le valió el apodo del Zorro. Bueno, primero que nada vamos a hablar en cuanto a la política exterior. Esta se basó en el refuerzo de las relaciones con sus países vecinos, mayormente las potencias, siendo estas Chile, Brasil y Uruguay, reuniéndose con los presidentes de cada país. Básicamente el tipo se reunía y hacía negocios. También se relacionó fuertemente con la iglesia. En su mandato surgió la doctrina Drago, la cual prohíbe el uso de la fuerza para el reclamo de la deuda pública, poniéndose en contra de las potencias europeas, que era como, por así decirlo, una moda en ese momento, que todos tenían la doctrina Drago. Y cabe aclarar que también se empezó a establecer la primer base antártica de Argentina. Ya que estamos hablando de las políticas externas, vamos a hablar un poco de las políticas internas, ¿no? En respuesta al desaire en el tema de la deuda pública, Pellegrini rompió con Roca y comenzó a formar parte del Partido Autonomista. Por su parte, los seguidores de Mitre habían abandonado la Unión Cívica Radical para formar un nuevo partido, el Partido Republicano, que ambos partidos, valga la redundancia, obtuvieron pobres resultados en las elecciones en 1902. En la provincia de Buenos Aires, Marcelino Ugarte derrotó al candidato de Roca y del gobernador Irigoyen, con lo que accionó el gobierno. Enseguida reforzó su estructura caudillista, extendió las redes de sus contactos y negoció su reincorporación, o su, mejor dicho, incorporación al Partido Nacional. Si bien animado por la misma concepción de progreso que el grupo de Roca, Carlos Pellegrini y otros políticos del autonomismo como Roque Sáenz Peña se plantearon la necesidad de abandonar el caudillismo en la política y el fraude electoral como mecanismos de acceso al poder, buscando abrir los canales de participación y aumentar el número de votantes. Bueno, el alejamiento de Pellegrini fue lo que provocó una crisis de gabinete y básicamente obligó a Roca a organizarse nuevamente o organizar nuevamente el PAN. Durante el resto de su mandato debió cambiar de ministros muchísimas veces. Roca decidió controlar la elección de su sucesor, para lo que convocó a una convención de notables, que discutió varias alternativas. Tras el fracaso de la casi segura candidatura de Felipe Joffre, esta eligió a un antiguo mitrista, Manuel Quintana, y al ex gobernador cordobés José Figueroa Alcorta, para vicepresidente. Por su parte, el sector de la Unión Cívica Radical, que seguía a Hipólito Yrigoyen y se oponía al régimen electoral fraudulento que el roquismo sostenía sobre la base del voto cantado, mantenía su postura abstencionista y organizaba un nuevo levantamiento armado, que se concretaría en la Revolución Radical de 1905. Ya para resaltar algo de las políticas internas, a raíz de lo que hizo Roca principalmente, vamos a nombrar algunas de sus obras de gobierno, ¿no? Así que los que quieren anotar, anoten. Sancionó la ley de servicio militar obligatorio, se encargó de la nacionalización del puerto de La Plata, sancionó la ley de residencia para extranjeros, que básicamente permitía la expulsión por razones ideológicas, creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, básicamente, esto se sabe lo del día del jubilado, por así decirlo. Él hizo posible esto. También formuló la ley de conversión de moneda, creó la Escuela Superior de Guerra, modificó el régimen electoral por circunscripciones, que no incluye el voto secreto, y también creó la primera manifestación de soberanía antártica con la instalación de una base en las Islas Orcadas del Sur, que eso es más una política exterior, por así decirlo, pero fue sancionada acá, así que la podemos contar como interna, ¿no? En cuanto al contexto económico, o más bien en qué por así decirlo, se desenvolvió Roca en la economía argentina, podemos decir que durante su presidencia entró en vigencia la reforma constitucional que elevaba a 8 el número de ministerios. Se incorporaron los de Agricultura, Obras Públicas y Marina. También el Poder Ejecutivo presentó un proyecto al Congreso para consolidar la deuda externa. Debido a la variedad de empréstitos obtenidos en diversas condiciones, se pensaba renegociar la deuda por un plazo mayor y con menor interés. Al ver que la idea no era buena, Roca básicamente se lavó las manos y le echó toda la culpa a Carlos Pellegrini, quien había sido en ese entonces uno de los promotores de la idea.
El aumento del comercio exterior produjo un crecimiento en las rentas fiscales que en gran parte se destinaron a obras públicas, como por ejemplo la extensión de vías férreas, dragado del Río de la Plata, habitación del puente transbordador sobre el riachuelo. También se emprendieron obras en el área educativa. Se construyeron escuelas, institutos regionales de enseñanza, entre muchas cosas más. El 25 de julio de 1903 se inaugura el tranvía eléctrico, que va desde la Plaza de Mayo hasta La Boca. El nuevo medio de transporte, que reemplazaba a los antiguos carros tirados por caballos, resulta ser más rápido y económico. Cambia la vida de muchos de los trabajadores que, gracias a este transporte, pueden establecer su residencia más lejos del lugar del trabajo. Esto básicamente le permitía obtener una tierra a menor precio. Y luego de su mandato, ya en 1905, la cifra del censo económico revelará que las ganancias de las compañías dedicadas a esta actividad ascienden a casi más de 58 millones de pesos anuales, y su existencia significa una fuente de trabajo para más de 14.000 personas. Técnicamente, el tipo ayudó a impulsar la economía en gran medida. Cabe aclarar que en una actualización del Madison Historical Statistics reveló que en 1895 y 1896 Argentina no era uno de los países más ricos, sino el número 1 con el PBI per cápita más alto del mundo. Habiendo hablado de distintos temas, ahora vamos a hablar de lo que vendría a ser el ambiente social en esa época, ¿no? Básicamente, durante su segunda presidencia se produjo, por así decirlo, un pico naciente del movimiento obrero argentino. En 1901 se formó la primera central sindical argentina, que sería conocida como Fora. Y el 22 de noviembre de 1902 se declaró la primera huelga general. El tema era conocido en aquellos años como cuestión social o cuestión obrera, y fue enfrentado por Roca desde dos ángulos. En un ángulo lo veían como un represor, por así decirlo, un represivo, y en el otro sería un ángulo concesivo. Desde el ángulo de lo que sería represión, sancionó leyes y ordenó las primeras represiones armadas contra las manifestaciones obreras y los sindicatos. Desde lo que sería el ángulo concesivo, dio inicio en la Argentina al derecho de la seguridad social y al derecho laboral. El 1 de mayo de 1904 ordenó la represión por la policía de una reunión de aproximadamente 70.000 trabajadores en el barrio porteño de La Boca, la cual produjo la muerte de Juan Ocampo, un marinero de 18 años. Durante su velatorio, la policía también irrumpió en el lugar y se llevó su cuerpo. Esto habla de cómo también lo bueno que tenía Roca tenía estas cosas de no todo bueno, no todo tiene algo malo. Y el 20 de septiembre de 1904, pocos días antes de finalizar su mandato, Roca inició el sistema de seguridad social argentino, al promulgar la ley de creación la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones para los funcionarios, empleados y agentes civiles, sobre la base de un sistema contributivo público de reparto. Básicamente por esta razón, el 20 de septiembre se considera en Argentina como el Día del Jubilado y la Jubilada. Y hasta acá sobre la segunda presidencia de Roca.